cordial saludo, mi nombre es Hugo Santana y en esta oportunidad voy a presentarles el trabajo titulado Aprendizaje basado en proyectos para el fortalecimiento del conocimiento científico de los estudiantes de grado décimo y de la institución educativa Compartir, a través de un OVA orientado al estudio del concepto de energía y su transformación. La directora de este trabajo es la profesora Angie Melisa Díaz y se presenta en el marco de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. La problemática de este trabajo surge a partir de la necesidad educativa en torno al conocimiento científico derivado del análisis de los resultados de la prueba Saber 2021, también de una necesidad particular de los estudiantes de grado décimo respecto al concepto de energía y apropiación del conocimiento científico. También la importancia de enseñar sobre la actual crisis energética y el deber que tenemos como docentes de enseñar este concepto desde los derechos básicos de aprendizaje. A raíz de esto surge la pregunta, ¿cuál es el impacto generado por una propuesta didáctica basada en aprendizaje basado en proyectos y mediada por UNOVA en el fortalecimiento del conocimiento científico de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Compartir? ¿Por qué es importante esta investigación? La enseñanza del concepto de energía hace parte de los derechos básicos de aprendizaje y además es una oportunidad para involucrar temáticas tan importantes como el cuidado de los recursos naturales y la crisis energética. También es una oportunidad para incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y también esta propuesta busca fortalecer la apropiación del conocimiento científico en la explicación de fenómenos físicos. Los antecedentes se generaron a partir de cuatro componentes principales. Desde la enseñanza del concepto de energía tenemos el antecedente internacional de Pandiela y Díaz sobre el uso de simuladores y los trabajos nacionales de Jiménez y Castro relacionados con las formas y fuentes de energía, de García y Sierra, que es relacionado sobre las energías renovables en el aula, y una aproximación sobre el contexto energético colombiano. Y el trabajo de Salinas y Tobar, donde nos hablan de la transformación de la energía mecánica en eléctrica de una manera muy detallada. Respecto al componente de incorporación de TIC y OVA, tenemos los trabajos internacionales de Parra y Tovar. Respectivamente, nos hablan de la metodología para el diseño de OVA y las ventajas que presentan estos objetos. Desde el punto de vista nacional, tenemos los trabajos de Niño 2019 y Valero y colaboradores 2019, quienes nos hablan sobre la implementación de red y de la utilización de OVAs como apoyo a la presencialidad, que es bastante importante para este trabajo. Respecto al aprendizaje basado en proyectos, tenemos el trabajo de Ayerbi Perales y Vargas y colaboradores del mismo año, donde nos muestran la articulación entre la recolección entre los instrumentos de recolección de información, cuestionario de preguntas abiertas y el ABP, y también el engranaje que puede existir entre la incorporación de TIC y el ABP. Tenemos el trabajo también de Alfonso y Flores, el Nacional del 2020, donde se elabora material didáctico con el fin de experimentación, pero también engranado con el ABP. Y por último, respecto al componente de investigación-acción, tenemos el trabajo de Botella y Ramos 2019, donde nos habla del acople entre el ABP y la investigación-acción. Se redacta un objetivo general para este trabajo, que es fortalecer la apropiación del conocimiento científico de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Compartir a través de la implementación de una estrategia didáctica mediada por UNOVA bajo el modelo de aprendizaje basado en proyectos. Para esto se plantean cuatro objetivos específicos que son identificar las ideas previas y nociones preliminares del estudiante respecto al conocimiento científico y al concepto de energía. A partir de ello diseñar una propuesta didáctica, luego implementarla y a partir de los resultados obtenidos, pues evaluar el impacto de la propuesta desde el conocimiento científico y el fortalecimiento de este en los estudiantes. El marco referencial está compuesto por el marco contextual, donde tenemos la ubicación geográfica de la institución educativa a Compartir, que es el municipio de Soacha, y la caracterización de la población. Tenemos el marco normativo, que desde el ámbito internacional tenemos los documentos de la UNESCO del 97 y del 2005, así como la CMDS del 2002 llevada a cabo en Johannesburgo. En el marco normativo nacional tenemos la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Y desde el ámbito local, el Plan Decenal de Educación y el PEI del colegio, Compartir. Desde el marco teórico tenemos como fundamentos la construcción del conocimiento, el aprendizaje basado en proyectos, el OA como estrategia de aprendizaje, los recursos educativos digitales y las TIC en la educación. En el marco conceptual tenemos la energía y su transformación, el principio de conservación de la energía, conocimiento científico, la definición de OA y el aprendizaje basado en proyectos.
La metodología que se implementa para este trabajo es la metodología de investigación cualitativa, la cual pues se escoge porque ella permite analizar y evaluar los procedimientos que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a ciertas situaciones de aprendizaje. En este caso, pues lo relacionado con el conocimiento científico y con el modelo de investigación que se toma es el modelo de investigación acción pedagógica, el cual según la torre pues es una matriz de estrategias que van en pro de la calidad educativa y social. La población es de 160 estudiantes de grado décimo, donde se toma una muestra de 8 estudiantes. Los instrumentos de recolección de información serán el cuestionario de preguntas abiertas pre y post, la bitácora de análisis, el OA como objeto virtual de aprendizaje y la observación desde los formatos de observación. Y la técnica de análisis será la triangulación de datos cualitativos que se obtengan en la actividad inicial y actividad final y también en los hallazgos de cada sesión. En el mapa se presenta el resumen de la intervención pedagógica, la cual se llevó a cabo de acuerdo a los objetivos específicos trazados en esta investigación. También aparecen los instrumentos de recolección de información y las técnicas de análisis que se aplicaron en cada uno de los objetivos. Respecto a la intervención del objetivo específico número 1, se elaboró una actividad diagnóstica, un cuestionario de preguntas abiertas que constaba de 12 preguntas, las cuales estaban integradas dentro de tres unidades de análisis que son la obtención y consumo de energía eléctrica como problemática global, la apropiación del conocimiento científico en la explicación de un fenómeno físico y el concepto de energía. Entonces aquí podemos ver una imagen del cuestionario montado en la herramienta Padlet y algunas de las respuestas que se pueden observar así a simple vista de los estudiantes. Estas respuestas se analizaban a partir de la bitácora de análisis que ya veremos más adelante. Y respecto a la intervención del objetivo específico número 2, pues se diseñó toda la estrategia a partir del OA y pues con base en las 7 fases que presenta el aprendizaje basado en proyectos que fundamenta la Fundación Utopía. Entonces el OA se diseñó bajo el modelo instruccional ADI en la plataforma educativa Mil Aulas y consta de 9 retos, los cuales están conformados por recursos educativos como son cómics, simuladores, entre otros. Entonces aquí tenemos pues las imágenes de LOA en la plataforma Mil Aulas, se titula Energía para la Vida. Cada una de las actividades cuenta con una descripción. La primera de ellas pues tiene un paso a paso. Además de eso cuenta con un chat y un foro pues que el estudiante puede utilizar para cuando necesite comunicarse con el docente. Aquí pues ya tienen alguna descripción puntual de lo que tiene que hacer, algunos recursos que puede utilizar y además de eso pues la actividad que tiene que enviar. En cada una de las actividades siempre va a contar con una descripción, unos recursos y una actividad que realizar. La actividad es bastante sencilla, pero pues todas están complementadas entre sí. Entonces podemos ver que cada uno de los retos tiene una pequeña descripción, obviamente anclado con las fases del proyecto ABP. Respecto a la intervención del objetivo específico número 3, pues cada una de las sesiones tiene un objetivo de aprendizaje y está ligada a una fase del proyecto ABP. Por ejemplo, la primera sesión está relacionada con el planteamiento de la pregunta motriz y así sucesivamente. Cada una de las sesiones pues está caracterizada por un formato de observación. Y respecto al objetivo número 4, pues lo que se hace es desarrollar el cuestionario de actividad final y luego pues con este insumo poder hacer la triangulación de datos cualitativos, que es lo que pues se va a explicar a continuación en la parte de análisis. Respecto al análisis del objetivo número 1, el cual consiste en identificar las ideas y nociones preliminares de los estudiantes respecto a las tres unidades de análisis seleccionadas, lo que se hizo fue tomar las respuestas de los estudiantes, pasarlas por la bitácora de análisis y así interpretar estas respuestas. Entonces, vamos a ver brevemente la bitácora de análisis, cómo está conformada. Entonces, primero encontramos todas las respuestas de los estudiantes dentro de cada unidad de análisis y a partir de ellas se generan en el cuadro de codificación unas categorías las cuales permiten interpretar las respuestas de los estudiantes. Entonces, pues vamos a ver cuáles son estas categorías y qué información obtuvimos.
Pudimos observar la actividad diagnóstica de la unidad de análisis concepto de energía, que el estudiante relaciona el concepto de energía con la cotidianidad, particularmente con el funcionamiento de electrodomésticos. No tienen claro la forma en que se produce la energía eléctrica, no hay un esquema de transformación de energía claro y no se establece la diferencia entre formas de energía y fuentes de energía. Respecto a la apropiación del conocimiento científico, observamos que la muestra está en la capacidad de observar y describir un fenómeno básico, que es parte de aplicar el conocimiento científico, por lo que es positivo. Se mencionan algunas magnitudes físicas, pero no se relacionan entre sí y no se evidencia un esquema de transformación de la energía en los fenómenos explicados. Respecto a la obtención y consumo de energía eléctrica, ellos no desconocen la transformación y obtención de energía eléctrica para el que reciben en los hogares. Reconoce que hay un impacto ambiental cuando se obtiene energía, pero no hay una coherencia en lo que explican. Y identifican, perdón, las energías renovables como alternativa de cambio, pero bajo un panorama desalentador. Respecto al objetivo número 2, que consistía en el diseño de la estrategia, pues vimos que se logró una articulación entre la funcionalidad del OVA y las fases del ABP. Respecto al análisis del objetivo número 3, la intervención pedagógica, pues en cada sesión se planteaban unos objetivos de aprendizaje relacionados con la fase del proyecto ABP y también lo que se observaba era la interacción con el OVA, la realización de la actividad y en cada una pues hubo unos hallazgos de aprendizaje, los cuales pues vamos a observar en estos esquemas. Entonces, por ejemplo, en la sesión 1, después de establecer los objetivos de aprendizaje y las categorías a analizar, se pudo establecer como hallazgo de aprendizaje que se establecen las fuentes de energía renovables y no renovables y se reconocen los recursos naturales como fuentes de energía primaria, así como la pregunta motriz, que fue la que dio inicio al proyecto. En la sesión 2 se establecen las diferencias entre las formas y fuentes de energía y se reflexiona sobre la importancia de los recursos naturales. También se proponen las energías alternativas como solución parcial de la crisis energética. Ya en la sesión 3, pues ya se identifica lo que son las formas de energía para hacer la diferencia con las fuentes, aunque aquí pues no se mencionan las energías cinéticas y potenciales, por lo que tocó aclarar ese punto, pero sucedió algo bastante interesante que fue que al momento de explicar los fenómenos no había claridad respecto a la disposición final de la energía, por lo que fue un momento funcional para dar cuenta del principio de conservación de la energía y complementarlo luego con el laboratorio virtual donde podía observar esta conservación en fenómenos mecánicos con y sin fricción. En la sesión 4, pues ya se relaciona el fenómeno de obtención de energía eléctrica con la transformación. Ya hay una apropiación del conocimiento científico en la explicación del fenómeno de obtención de energía. Se describen otras formas de obtener dicha energía eléctrica y se describe parcialmente cómo es ese fenómeno. Ya en la presentación final, pues el estudiante tenía la necesidad de generar una bitácora del artefacto, donde habían dos partes en la cual tenía que esquematizar, hacer el esquema de transformación del artefacto diseñado y escribir el funcionamiento. Entonces, pues aquí lo que se hizo fue como acompañar al producto final, que era el artefacto de generación, con esa bitácora de artefacto, con el fin de que esquematizara lo que estaba observando. También, pues ya al finalizar el proyecto, se le pide a los estudiantes que diligencien el cuestionario de preguntas abiertas final para poder hacer la triangulación de datos cualitativos. Ya con estos insumos, la bitácora de análisis de la actividad diagnóstica, la bitácora de análisis de la actividad final y los hallazgos de aprendizaje de la intervención, se genera la matriz de triangulación, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces aquí lo que es que cómo se organizó esta matriz de triangulación. Para cada una de las unidades de análisis mencionadas anteriormente, se generaron unas categorías. Entonces para cada una de esas categorías se codificó la información y hay respuestas relacionadas con esas categorías antes y después, inicial y final. Al comparar esta codificación, se genera una interpretación que son los hallazgos de la triangulación y que es el resultado de nuestro trabajo. Estos hallazgos los socializamos en los siguientes esquemas. Entonces podemos observar que respecto a la unidad de análisis, obtención y consumo de energía eléctrica como problemática global, podemos observar que los estudiantes están en la capacidad de explicar de manera coherente y organizada la obtención de energía eléctrica en Colombia. También identifican las formas alternativas de transformar la energía. También
reconocen la importancia de que la información sea conocida por la población, que se divulgue este tipo de información en la sociedad. También es importante relacionar a las comunidades y a los ecosistemas con las formas de obtener energía. Y también reconocen que las pequeñas acciones sí pueden tener un impacto en el cambio que se está generando. También respecto a la apropiación del conocimiento científico, tenemos que los estudiantes organizaron la explicación de los fenómenos en los esquemas de transformación. También en tres de las sesiones que se generaron en el OA se puede observar la manera estructurada en que el estudiante explica el fenómeno físico de transformación, y también pues se describen otros fenómenos como el de inducción electromagnética, que a pesar de que no hacen parte del eje temático, se pueden explicar a partir de los esquemas de transformación. Y respecto al concepto de energía, se relaciona la energía con la cotidianidad del ser humano, asociándola al fenómeno de transformación. Se relaciona la transformación de la energía con una propiedad de los objetos. La energía se manifiesta en la interacción entre los cuerpos y con las manifestaciones que se evidencian en los fenómenos físicos observados. También pues, se pudo observar que existe un conocimiento frente a la manera en que se obtiene la energía eléctrica. Y también se pudo evidenciar que se elaboran esquemas de transformación en la explicación del fenómeno de transformación de la energía. También respondieron de manera satisfactoria a la pregunta motriz y se establecieron las diferencias, perdón, entre fuentes y formas de energía. A manera de conclusión general, podemos decir que la estrategia propuesta, que tuvo la intencionalidad de presentar los contenidos de una manera distinta, alejándose de la enseñanza tradicional. También que la educación actual requiere la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, y que son muchas las necesidades educativas que se pueden encontrar en una institución. Respecto al objetivo general, podemos decir que los estudiantes demostraron la apropiación del conocimiento científico, por lo que sí hubo un fortalecimiento de este después de la aplicación del proyecto, por lo que podemos decir que fue satisfactorio. También podemos afirmar que existe un cambio en la manera en que el estudiante se expresa frente a un fenómeno físico, y eso se pudo evidenciar en la actividad final. Respecto a la pregunta problema, pues podemos afirmar que la intervención tuvo un impacto positivo respecto a los objetivos que se trazaron, que era el fortalecimiento del conocimiento científico, y pues esto se puede evidenciar en los resultados de cada una de las sesiones y también en el cuestionario final, donde pudimos ver que efectivamente hay una apropiación de este conocimiento respecto a la actividad diagnóstica. Respecto al objetivo específico número 1, podemos concluir que el cuestionario de preguntas abiertas fue excelente en cuanto a la recolección de información, y que como actividad diagnóstica nos dejó ver actitudes, comportamientos, tendencias y reacciones, que es lo que se quiere mirar pues, en la investigación cualitativa. Y sí, pues se asemeja a lo que plantea Ayerbe y Perales en su trabajo. Respecto al objetivo específico número 2, podemos afirmar que concienciar a los estudiantes respecto a la responsabilidad energética es necesario, y que la sociedad debe identificar esas problemáticas y hacerlas comunes, no y hacerlas parte de la sociedad. También que los red seleccionados que conforman el OA se eligieron pues también con base en los objetivos de aprendizaje, pero también con el objetivo de que fueran interesantes para los estudiantes. Y también que los red y OA representan una alternativa de cambio frente a la enseñanza tradicional. Pues el objetivo número 3, podemos decir que los esquemas de transformación fueron fundamentales para lograr fortalecer la apropiación del conocimiento científico. También que el modelo de aprendizaje ABP de la Fundación de Utopía fue funcional para la orientación de los objetivos de aprendizaje. También que la construcción de un producto final permite que la temática abordada adquiera un mayor grado de importancia para el estudiante, y que la interacción de los estudiantes con el diseño y elaboración de esos artefactos permite que ellos se empoderen del proyecto. Respecto al objetivo número 4, podemos afirmar que el impacto de la estrategia fue positivo, en el sentido que la técnica de análisis nos arrojó que hubo un cambio. También la propuesta pues contribuyó significativamente a la práctica docente, también pues a la creatividad, recursividad e incorporación de las TIC en estas prácticas, y también tuvo un impacto positivo en la comunidad de la institución educativa a compartir del municipio de Soacha. Se recomienda fomentar en la institución educativa el diseño e implementación de OVA, disminuir las preguntas de los cuestionarios, permitir que los estudiantes propongan los artefactos a elaborar, iniciar una breve explicación siempre, capacitar a los docentes y diseñar estrategias didácticas respecto a la ABP.
Las referencias bibliográficas se organizan respecto a los cuatro componentes básicos del trabajo: la enseñanza del concepto de energía, donde encontramos estas referencias bibliográficas. Respecto a la incorporación de TIC y OVA, encontramos las que se presentan en la diapositiva. Respecto al aprendizaje basado en proyectos e investigación y acción pedagógica, tenemos estas 6 referencias. Y muchísimas gracias por la atención prestada.